A ver, es algo que vemos todos los días en el gimnasio. Levantar pesas hace que los músculos crezcan. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué pasa de verdad ahí dentro? ¿A nivel celular? Pues vamos a meternos de lleno en la ciencia para descubrir los secretos biológicos que hay detrás del crecimiento muscular. Aquí la pregunta del millón es, ¿cómo narices traduce nuestro cuerpo el simple acto de levantar una mancuerna en una orden directa para construir más músculos? Y ojo, no estamos hablando de qué rutina es mejor o de dietas, no. Hablamos del lenguaje químico, de las señales que se mandan nuestras células. Aquí es donde empieza la verdadera magia. Vale, para ponernos técnicos un segundo, el nombre científico de todo esto es hipertrofia. No es simplemente ponerse en forma, no. Se trata de que cada fibra muscular individualmente se hace más grande. ¿Y cómo lo hace? Pues básicamente acumulando más y más proteínas en su interior. Es un proceso de construcción. Ok, para pillar bien todo esto, lo primero es separar dos cosas que parecen lo mismo, pero no lo son para nada. Una cosa es el estímulo que aplicamos, o sea, el entrenamiento en sí, y otra muy distinta es la respuesta biológica que genera nuestro cuerpo. Y como vamos a ver, entender esta diferencia lo cambia absolutamente todo. Si nos fijamos en este esquema, el ejercicio que hacemos, lo que comemos, cómo dormimos, todo eso son variables externas. Son, digamos, el empujón inicial. Pero el crecimiento de verdad, la hipertrofia, depende por completo de las variables internas, de cómo nuestras células interpretan esa señal. El estímulo es solo la llave, ¿vale? Pero quien de verdad construye la casa ladrillo a ladrillo es toda la maquinaria que tenemos dentro. Vale, perfecto. Marco establecido. Ahora, antes de meternos en lo que sí funciona, vamos a hacer algo que a mí me parece casi más importante. Vamos a cargarnos un par de mitos. De esas ideas que hemos oído 1000 veces y que, según la ciencia, pues no son los verdaderos protagonistas. ¿Estás seguro que la hemos oído 1000 veces? Hay que aprovechar la ventana anabólica, el pico hormonal justo después de entrenar. La teoría de que ese subidón de testosterona y hormona de crecimiento es lo que nos pone más fuertes. A priori suena bastante lógico, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dicen los datos de verdad? Es que este gráfico lo dice todo. Esa pequeña subida que se ve justo después de entrenar es que es diminuta, es ridícula, si la comparamos con las fluctuaciones que tienen nuestras hormonas de forma natural a lo largo de un solo día. Es literalmente una gota en un océano, y ya ni te cuento si lo comparamos con dosis farmacológicas. Y claro, la conclusión de la ciencia es, pues, que no hay por dónde cogerlo. Es rotunda. No se ha encontrado ninguna prueba sólida de que esos picos hormonales tan breves y pasajeros sean los responsables del crecimiento a largo plazo. Sencillamente, el mecanismo principal no va por ahí. Ok, primer mito a la basura. Vamos con el otro gran clásico, el himno de los gimnasios, el famoso no pain, no gain, el sin dolor no hay ganancia. La idea de que las agujetas, el daño muscular, es la señal de que el músculo está creciendo. ¿Es así? Esta tabla es clarísima. Fijaos, cuando alguien empieza a entrenar, sufre un montón de daño muscular, y el cuerpo usa la síntesis de proteínas para apagar fuegos, para reparar. En cambio, en una persona que ya lleva tiempo, apenas hay daño, y toda esa síntesis de proteínas se va directa a lo que importa, a construir más músculo. El cuerpo no solo se adapta, es que se vuelve muchísimo más eficiente. O sea que la conclusión es bastante evidente, ¿no? El daño muscular es un efecto secundario sobre todo al principio, pero no es el objetivo. Ir buscando las agujetas como si fueran un trofeo es simplemente un error. El crecimiento de verdad ocurre cuando el cuerpo minimiza la reparación y maximiza la construcción. Entonces, a ver, si no son los picos hormonales, y tampoco es el daño muscular, ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que de verdad pasa dentro de la célula para que crezca? Pues venga, ahora sí, vamos al meollo de la cuestión, los 3 pasos moleculares que lo organizan todo. Pensadlo como una cadena de montaje súper eficiente. Son 3 pasos clave. Primero, tenemos un sensor que detecta la tensión del ejercicio. Segundo, un interruptor maestro que al recibir la señal da la orden de construir. Y tercero, para poder cumplir esa orden, se ponen a construir más fábricas. Y el pistoletazo de salida lo da esto, la mecanotransducción. Sé que el nombre asusta un poco, pero el concepto es fascinante. Es el proceso increíble por el cual la célula muscular literalmente siente la tensión mecánica de las pesas y la traduce a un lenguaje químico. Es el primer dominó que cae y que inicia una cascada de señales que básicamente gritan «¡Hey, equipo, a construir!». Vale, la célula ya ha oído la señal de la tensión, y ahora entra en juego el gran protagonista, el interruptor maestro, la vía de señalización MTO. Podemos imaginar a MTO como el jefe de obra de la célula. Recibe la señal del estrés mecánico y, muy importante, echa un vistazo a ver si hay materiales, o sea, nutrientes, disponibles. Si todo está en orden, da luz verde y grita: «Adelante con la síntesis de proteínas». Y aquí viene lo que es para mí una de las cosas más alucinantes, la adaptación a largo plazo.
Al principio, para poder crecer, el cuerpo se centra en aumentar su capacidad, es decir, construye más fábricas de proteínas, que son los ribosomas. Pero con el tiempo, en lugar de construir fábricas sin parar, se vuelve más listo y se centra en la eficiencia. Hace que las fábricas que ya tiene funcionen mucho, mucho mejor. Es una estrategia de crecimiento inteligente y sostenible. A ver, todo esto es súper interesante si a alguien le gusta entrenar, claro que sí. Pero la historia no acaba aquí, ni mucho menos. La importancia de esta ciencia va muchísimo más allá de los gimnasios y del rendimiento deportivo. Toca un pilar fundamental de la salud en general. Es que esto no va de culturismo, de verdad. Entender cómo se construye y se mantiene el músculo es clave para la salud pública. Tiene unas implicaciones gigantescas en cómo envejecemos y en cómo nos recuperamos de enfermedades graves. Y aquí es donde todo encaja. Esos mecanismos moleculares que acabamos de ver son exactamente los mismos que necesitamos para luchar contra la sarcopenia, que es la pérdida de músculo que sufrimos todos al envejecer, y contra la caquexia, que es ese desgaste muscular tan terrible que provocan otras enfermedades. Activar estas vías de crecimiento es, literalmente, vital para muchísima gente. Imaginad que con los años o por una enfermedad, el cuerpo se vuelve un poco sordo. Desarrolla lo que se llama resistencia anabólica. Le envías la señal para crecer, pero no la escucha tan bien. Si a eso le sumas que alguien pasa tiempo en cama o tiene inflamación crónica, la pérdida de músculos se dispara. Por eso el entrenamiento de fuerza es la herramienta más potente que tenemos, para volver a encender esas señales y que el cuerpo las escuche alto y claro. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final que es, es que abre un mundo de posibilidades. Si el verdadero factor limitante no es tanto el estímulo que aplicamos, sino la respuesta que nuestras células son capaces de generar, podremos en el futuro diseñar ejercicios o incluso terapias que no solo optimicen el estímulo, sino que mejoren directamente esa respuesta biológica interna. La clave para una vida más larga y fuerte podría estar ahí, dentro de nuestras propias células, esperando a que terminemos de descifrar su lenguaje.